Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Buenos días, profa. Hola. Vamos a esperarnos un ratito. Bueno, que ya son las 11:34. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su examen? Cuéntenme. Profa, yo tenía una dudísima con el examen. Bueno, es que en la lectura, cuando se habla del método B, no sé, me acuerdo, es que revuelvo los nombres sí, de Fray Víctor y del otro Fray, pero bueno, se supone en la lectura decía que era un método experimentado Ay, y en sus diapositivas de usted venía experimental. Entonces yo le puse experimentado y se supone que esa es la correcta y esa creo fue la que me marcó mal. Entonces, no sé. pues yo lo escribí mal en la diapositiva. Entonces sí era experimentado, ¿no? No sé si yo lo escribí mal en la diapositiva, pero puede que sí, o sea, puede uno cometer errores. Tal vez sí lo escribí mal en la diapositiva, pero en el examen venía bien, ¿eh? Y yo le cambié, porque sabemos que las pruebas objetivas es así, por reactivos, como el KISS. Entonces, es yo siento que es muy fácil que los alumnos contesten. Es más fácil que un examen abierto, así como cuando estamos en presencial en la escuela. Ahí sí tienes que pensar, ¿no? En cambio, aquí te ponen la respuesta y ya nada más tú seleccionas. No me he fijado, no he checado, pero si me equivoqué en la diapositiva, pues tal vez sí me equivoqué. No, no me he dado cuenta, no he checado. Y sí voy a revisar, ¿eh? Porque entonces, si tengo mala diapositiva, pues entonces están mal ustedes. Pero de todos modos debieron de haber checado en el libro, porque en el libro sí viene bien. No me he fijado. Y sí vi que tenías mala una no sé, pero varios sacaron mal una nada más. Pero es 10 en sí, es el 30%. Ajá, pero creo que sí es método experimentado, profa. Bueno, así viene en el libro. Entonces, ¿sí lo puse bien en mi diapositiva? No, usted le puso experimental. Ajá, y es experimentado. Bueno, Ajá, es que viene, ajá, método experimental y método experimentado, pero pues dijeron que Dana, yo igual le puse método experimentado. lo cambié para que se confundieran. Bueno, les voy a presentar lo de esta semana. Ya nada más me falta, como que pasar todo lo del icono evaluaciones a, a los promedios, promediar y ya se los mando. Ayer me iba a apurar a hacer eso, pero pues como también ando calificando otras materias, ya no terminé, ya es lo último, ya, nada me falta promediar. O sea, darle a aceptar a la plataforma para que ya promedie todo, pero ya califique todo, hasta los foros, porque esos también entran. Pero les digo, ya no quise dedicarle más tiempo porque también la secretaria todavía no nos ha dado las listas. O sea que aunque yo me apure y les dé su calificación, no puedo enviar mis calificaciones a la escuela porque no nos han mandado la lista. Entonces, yo dije, bueno, no hay quien me presione, no hay quien me presione, me relajo. Y por eso no les mandé sus promedios, pero les digo ya está. Nada más es cosa de, si no se los mando hoy en la tarde, se los mando temprano, pero ya casi está terminado eso. Bueno, pero qué bueno que me dijeron de las diapositivas, porque si sí está mal mi diapositiva, la voy a cambiar, chicos. Me equivoqué de nombre entonces. Bueno, voy a comenzar presentándoles este tema. Es también de Benito Juárez. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profa. Es también de Benito Juárez. Ya vimos que hizo un cambio social, político, dentro de México al separar la iglesia del Estado. Como lo habíamos comentado, este fue un cambio pues muy significativo para el país. Ustedes me lo comentan en su cuartilla que me hicieron de tarea, ya los leí. Que realmente él hizo lo que muchos no habían hecho. Les digo, no lo hizo solo, hay mucha gente detrás, pero en sí él es la cabeza, él fue la cabeza. Entonces, él tenía esta autoridad
para decir qué cosa entraba, qué cosa no entraba. Entonces vemos, para más que andan entrando, vemos este gran impacto que causó pues dentro de nuestro México, que ahora sí ya era libre, ¿no? Después de haber luchado por su guerra de independencia en 1810, entra la Constitución de 1857 y ahí empieza el cambio, empieza este nuevo movimiento de, de nuevas decisiones, de nuevas opciones, un nuevo paradigma para México y pues hace cambios no nada más en estos aspectos de dividir la iglesia del Estado, de las leyes de reforma, que me siento muy contenta porque veo que se las aprendieron bien. Les digo, ya califiqué las tareas, ya le avancé a los exámenes, pero hizo también esta parte de esta aportación hacia la educación. Entonces, vemos que tomó muy buen rumbo México, ya viniendo Benito Juárez, por eso es tan reconocido, chicos, no nada más, ay, Benito Juárez, y déjenme aceptar a más compañeros, sino que es reconocido por lo que hizo, ¿no? El impacto que tiene dentro del país. Bueno, dentro de una de las frases que menciona Benito Juárez, a mí me agrada mucho, dice, libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Esta es una de las frases de Benito Juárez, no la que siempre nos sabemos, que todos andamos repitiendo. Y de ahí, estos son bueno, esta es una de las leyes que promulgó Benito Juárez. De hecho, son dos. Muestro una y esta es la segunda, la de 1867. Esta es la primera. Bueno, como sabemos, todo inició, si se dan cuenta, Villalpando Nava José Manuel siempre hace un pequeño resumen de los temas pasados o regresa a temas. ¿Sí han notado eso? A veces es un poco confuso, pero ya después dices, ah, no, pues por algo hace su pequeño resumen este autor. Pero pues nos damos cuenta que hubo en 1857 un golpe de Estado, porque Ignacio Comonfort desconoció lo que era la Constitución. De ahí empieza lo que es la Guerra de Reforma, que también se llamaba o llama Guerra de 3 años. Y también vemos datos significativos dentro del país, como que se clausura la universidad en 1861. También entra en vigor lo que es la escuela secundaria para niñas, ¿sí? Eh, Antes no había escuela secundaria para niñas, nada más era para jóvenes, hombres. Entonces aquí ya vemos esta diferencia, ¿no? De equidad de género y ya se toma en cuenta temas educativos y de moral, no se ven temas religiosos, porque recordemos que con las leyes de reforma entra lo que es ya no la religión dentro de las escuelas laicas, libres de dogmas. Entonces vemos este aspecto importante y también vemos lo que es bueno, que entra lo que es dentro de las materias que ven en las escuelas, la higiene, la economía doméstica y la moral. La higiene la vemos nosotros muy marcada en la primaria y en el preescolar, ¿sí? Desde ahí entra la higiene, no solamente en el aspecto de materia, sino viene desde la formación de los niños. Por eso les revisan las uñas, por eso el cabello corto, por eso las orejas limpias, por eso la ropa, el vestir, los zapatos. Es una formación, ¿eh? No es que quieran estar molestando de que, ay, ¿por qué tienen que venir los niños limpios? Entonces, es parte de la formación del ser humano y lo empiezan a inculcar en la escuela. Entonces, es un dato importante también que hay que destacar.
que desde el siglo XIX ya se les exigía esta higiene a los niños. Y bueno, viene también la parte del artículo 2, donde dice que el gobierno federal sostendrá profesores de enseñanza elemental en pueblos pobres. Esto lo podemos relacionar con, con los dos famosos decretos de Valentín Gómez Farías, ¿sí? De 1833. ¿Sí se acuerdan que en uno de estos decretos venía esta parte de que tenían que sostener a los maestros? ¿Chicos? Sí, venía también de que tenían que ver lo de su sueldo, ¿no? Ajá, y la casa donde iban a vivir. Entonces, eh, como lo habíamos comentado, esta propuesta de Valentín Gómez Farías fue apasionada, hasta loca la podemos ver, pero fue una base, chicos, fue una propuesta. Y una propuesta no se puede tirar a la basura, sino que queda. Y esa es una de las ideas que se retoma aquí en la legislación. Entonces, nos podemos dar cuenta que por eso se sigue estudiando, no es porque fue relevante, es porque fue importante, ¿no? Aunque no haya sido válida, fue un pequeño principio, fue un pequeño inicio de lo que es un aporte a la educación, ¿no? Entonces, podemos ver la relación, aquí lo retomaron, ¿no? Entonces, de ahí también se puede ver que no se aplicó esta ley por la intervención francesa y el establecimiento del imperio. Les digo, es un pequeño resumen. Aquí recordamos cuando el archiduque Maximiliano de Habsburgo pues vino por las firmas que recolectaron los conservadores, porque pues Benito Juárez había quedado como presidente y ellos quedaron pues inconformes, entonces querían establecer una monarquía, ¿no? Aquí en México, que terminó Maximiliano fusilado, ¿no? En el Cerro de las Campanas, pero pues no se pudo, ¿no? Hacer su imperio y pues quedamos como un país libre y soberano, sin este tipo de gobierno, ¿no? Bueno, de aquí viene o se divide en 4 etapas esta parte del gobierno de Benito Juárez, que es la guerra de reforma, que fueron los inicios, nació Comonfort, ya sabemos, el autogolpe de Estado, de ahí viene lo que es la intervención francesa, ¿no? La lucha de Puebla, la batalla de Puebla del 5 de mayo, de ahí viene el imperio, que es lo que les comentaba yo, de Maximiliano, y pues la restauración de la República. La restauración de la República ya es cuando Benito Juárez entra triunfante a la capital, ¿sí? En julio de 1867 se dio este hecho con gran populacho mexicano, algarabía, bullicio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque había ya ganado a la persona que habían elegido ellos, ¿no? Que los había liberado, pues fíjense de todo lo que pasó, ¿o no? Habían pasado un montón de cosas. Entonces, pues Benito Juárez entra con la frente en alto, todos los militares republicanos triunfantes, y pues los grupos, también vemos otra parte, ¿no? Que hay grupos derrotados del clero, y pues ellos, pues quedaron como, pues, perdedores, ¿no? En esta parte, siempre hay un ganador. Aquí les anoté el año en el que entra triunfante don Benito Juárez, en el año de 1867, y en estos tiempos Juárez restablece el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y nombra el ministro de Justicia o Instrucción Pública a Antonio Martínez de Castro, ahí nombra. Y él es el que se hace encargado de la educación nacional, ¿sí? Pero también hay que reconocer este reglamento que surgió en estos tiempos. Él
24 de enero de 1868. En estos tiempos también había varios personajes importantes, como es el doctor Gabino Barreda, como fue Francisco Díaz Covarrubias, Díaz, ¿cómo se llama este señor? Pedro Contreras Elizalde, son unos de los personajes que vamos a ver más adelante. Francisco Barreda, Gabino Barreda fue el que rescató lo del positivismo en la educación. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, que son temas que vienen. Y bueno, también se expidió, les decía yo, el reglamento que amplía y complementa sugerencias para la educación, ¿sí? A la ley de 1867. Ahora aquí les puse cuántos artículos tenía esta ley y también el reglamento que les mencioné. Bueno, este es un escrito, un aporte que dijo Martínez de Castro, que recordemos que era el ministro de Justicia e Instrucción Pública, o sea, el encargado de la educación. Dice, considerando que difundir la ilustración, déjenme admitir a una de sus compañeras, considerando que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a sus leyes. Bueno, la Ley Orgánica de Instrucción Pública también crea la Nacional Preparatoria. Esta Nacional Preparatoria habla del amor, del orden y progreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lema que tenía la Escuela Nacional Preparatoria, en ese tiempo pues era presidente Benito Juárez, y consideró él difundir lo que era la ilustración en el pueblo y moralizarlo por medio de la educación. Aquí es donde inicia la restauración de la República. Nos podemos dar cuenta que empezó por el aspecto educativo y claro, comenzando por el Distrito Federal, que actualmente pues es la Ciudad de México, y pues todos los territorios federales. También creó lo que era la fundación de la Escuela Secundaria para Niñas del sexo femenino en el año de 1869 y estipuló lo que era la gratuidad de la enseñanza primaria para los pobres, ¿sí? O sea, era la escuela primaria iba a ser también obligatoria y laica. Entonces, pues recordemos por las llamadas leyes de reforma que impactaron en la educación. También, como les decía yo, entra lo que es el reglamento de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que hasta hoy, pues es un sustento para la educación pública, ¿sí? Todavía sigue vigente el reglamento, claro. Como la Constitución, se modifican artículos, pero pues tiene el mismo fin, ¿no? Beneficiar a la educación. La ley orgánica, o las leyes orgánicas, porque después vemos la de 1869, significa un precepto constitucional sobre lo que es la libertad de la enseñanza. Chicos, es en forma de un carácter de unidad social en el que se ve lo que es la obligatoriedad de la enseñanza. Bueno, el primer director de lo que es la Escuela Nacional Preparatoria fue Gabino Barreda, que era el que les mencionaba yo ahorita, que era un prestigiado médico, político, mexicano. Él tenía una filosofía
positivista de Augusto Comte. Entonces, él también era parte de la docencia de esta Escuela Nacional Preparatoria. Vamos a empezar. Bueno, esta es la de, a ver, permítanme. Bueno, continuamos, chicos. Ay, a ver. Seguimos. Miren, este punto de la primaria obligatoria y gratuita era sobre la base del laicismo, ¿sí? Y como les dije, era para, pues, principalmente para los pobres. Y, bueno, era también, aparte de la escuela preparatoria, surgió lo que eran las escuelas profesionales. En sí, pues las carreras, ¿sí? Como era la carrera de jurisprudencia, que actualmente sería la carrera de derecho, la carrera de medicina, la carrera de veterinaria, o médicos o tecnista, así como lo manejan, la carrera de agricultura, ingeniería, de bellas artes, de música, de naturalistas, de comercio, que fueron las escuelas profesionales que surgieron en esos tiempos. Bueno, aquí ya viene la de 1869. La Ley de Instrucción Pública de 1869, la otra era de 1867. Esta fue en la última etapa del gobierno de don Benito Juárez, ¿sí? A ver, aquí surge una crítica a Benito Juárez porque hablan de la demagogia política, es una crítica. Y también que daban discursos vacíos y sin contenido, ¿sí? Entonces, con desmedido afán constitucionalista, o sea, que trataban como de, ¿cómo decirles? No manipular, pues sí, manipular a la gente con los cambios que había habido, ¿sí? Dentro pues de su gobierno, que en sí se reconoce, ¿no? Y pienso que pues también estas críticas eran por parte de los conservadores, no de los que estaban contentos, ¿no? Es como ahorita que Andrés Manuel pues está gobernando, pero a muchos no les parece. ¿No han visto el comercial que sacaron los famosos del Tren Maya? Chicos, Sí, profe. sí, que Sí. están destruyendo todo el hábitat de los cenotes y que pues ya no sabe uno ni a quién creerle, ¿no? Pero pues también es parte pues de la lucha que tienen con Andrés Manuel, ¿no? De estarle echando tierra y pues lo más seguro es que les hayan pagado, ¿no? Saldrán muchos contrarios y dirán, no, pues, por ejemplo, yo tengo una amiga que siempre ha trabajado con el PRI y a capa y espada los defiende y así, ¿no? Igual tengo amigos que van con el peje y a capa y espada los defienden. Son dos perspectivas diferentes, políticas, ¿no? Que ven, tienen su visión, ellos sabrán por qué, pero
Pienso que no creo que él haya caído en esta parte de dañar el ecosistema, ¿no? Si ustedes conocen o han leído, han visto cómo es toda esta parte de Quintana Roo, de Yucatán, es abundante todo lo que hay en el aspecto de riqueza natural, de belleza, ¿no? Entonces el agua, tantas cosas hermosas que hay por ahí donde va a ser el Tren Maya. Entonces, estamos en el siglo XXI, ¿no? Con tanta tecnología, con tantos avances, sería ilógico que él quisiera o hiciera algo para destruir, ¿no? Esta parte hermosa que hay dentro de estos estados. Para eso están los ingenieros, para eso están los técnicos, ¿no? Que ellos deciden por dónde va a ir, ¿no? Y también, fíjense el impacto económico que va a tener ese Tren Maya en todas estas zonas, ¿no? En el sur del país. Entonces, no sé, ¿no? Entra uno así en, será, no será, pero pues ya, solamente ellos y su conciencia, ¿no? Pero bueno, esta demagogia política a la que se refiere la, estos vicios que surgieron en los inicios del año de 1869, tiene que ver con la dominación eh, pero de esta parte tirana hacia el pueblo, ¿sí? De que se sometieran, de que estuvieran como, como que se acataran pues a todo lo que estaba pasando. Ahora, uno sí lo analiza esta demagogia política desde el punto de vista pues que se tenían que someter, ¿no? Se tenían que alinear, pero también dense cuenta que te imponían las leyes de reforma, ¿no? O sea, es lógico que se iban a ver tiranos, es lógico que se iban a ver así que someter a la gente. A ver, ¿por qué? A ver, chicos, estamos pasando de un país que había cargado lo que era la Iglesia Católica como su todo, y de pronto llega un personaje nuevo, libertador, y te da otro panorama, te da otra perspectiva de cómo va a ser tu nuevo mundo. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Hay un descontento, ¿no? Pues sí, hay un descontento, porque ya estaban tan, pero tan arraigados al catolicismo, a que ellos eran los que mandaran y de pronto te la quitan y de pronto empiezan a surgir nuevas religiones. ¿Cómo creen que veían a los nuevos que profesaran las religiones, pues nuevas, como quien dice? ¿Eran bien vistos? No, Pues no eran no. bien vistos, chicos, y hasta ahorita todavía no son bien vistos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en un país católico, ¿sí? Entonces, estas nuevas propuestas que hizo don Benito Juárez hicieron también el descontento de la gente, les digo. Y pues no solamente, ay, como que se me fue la pantalla. ¿Ustedes siguen viendo? No, profa, ya no. Ah, me salió otra cosa. No sé qué se me dio aquí. Bueno, ¿cómo ya me saca? No sé qué pasó. Es, no sé. Luego ni mi mouse siempre. Allá. Ahí está. Entonces, este descontento que tuvieron las personas, y luego ahora sale esta ley, ¿no? La de 1867. ¿Y qué dice? Ah, no, pues que los niños fueran obligatoriamente a la escuela. ¿Qué pasa ahí? ¿Estamos en un pueblo que estaba alfabetizado? No. No. ¿Para qué querían a sus hijos en su casa? A ver, díganme, analícenlo así. Pues decía que muchos padres no llevaban a sus hijos a la escuela para que les ayudaran con el dinero, ¿no? Para que trabajaran. Sí, de lo que sea, o sea, de ser campesinos, comerciantes, de lo que tuvieran, ¿sí?
no sé, cuidando animales. A eso se dedicaba, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a estar obligando a mi hijo a que vaya a la escuela? Era un trabajo, era un nuevo paradigma para las personas de ese tiempo. Dense cuenta de este aspecto. Entonces, pues claro, se veían como tiranos porque o me llevas al niño, en esta parte no, todavía no les cobran multa, pero sí va a haber una multa, ¿eh? Más adelantito vamos a ver que hay una multa para los papás que no llevaban a los niños a la escuela, porque se vuelve obligatorio. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de la historia se van volviendo obligatorias en los diferentes niveles educativos. El primero fue la primaria, la educación básica. Pero más adelantito nos damos cuenta que después se vuelve obligatoria la educación preescolar, porque muchos no llevaban a sus niños al preescolar. Ay, sí, los saltaban. ¿Y cómo llegaban los niños a la primaria? A ver, ¿cómo creen que llegaban? Sin saber nada porque no tenían ni el aprendizaje, por lo que nada más se dedicaban a trabajar y no, nunca les se dio su formación educativa. Ajá. En el aspecto de cuando se hizo el preescolar como obligatorio, fue porque los papás no llevaban a los niños al preescolar y nada más los pasaban así a la primaria, siendo que pues el preescolar es una educación base, ¿sí? En todos los sentidos, en recortar, en los colores, en su psicomotricidad, en toda la parte lúdica. Entonces, si tú no llevas a un niño al preescolar, ¿cómo va a llegar a la primaria? ¿No? Si ni siquiera va a tener el movimiento de sus manos para hacer letras. Entonces, hay niños que desde el preescolar ya saben pintar. Ya después se hizo obligatoria también más adelantito lo que es la educación secundaria, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo fue evolucionando lo que es la educación dentro de nuestro país. Y principalmente esta, ¿no? Que en 1867 fue donde ya se dictaminó dentro de las leyes orgánicas la educación, lo que era educación obligatoria. Miren, también, bueno, dice, la ley sirvió de base para la mayor parte de los estados de la República. Obligatoriedad de la instrucción primaria, lo que les decía yo, y un fanatismo liberal antirreligioso, que era lo que les mencionaba yo, que ya no iba a haber instrucción religiosa dentro de las escuelas. Entonces, era libre de dogmas, libre de creencias. Era esta libertad en contra de la religión y por eso lo manejan como un fanatismo. ¿Por qué? Pues porque era algo que ellos tenían que imponer dentro de su gobierno, ¿no? Por eso fueron las leyes de reforma, ¿no? Para liberarse de la religión. Y pues ya los veían como fanáticos, ¿no? Porque para nada querían ver la religión en las instituciones educativas y menos en todas las demás instituciones del país, ¿no? Sea en municipios, sea en cementerios, sea dentro de, pues, del matrimonio, que fueron los preceptos que manejó lo que dice las leyes de reforma. También vemos esta parte, ahí va pasando un camión. ¿Se escucha el camión? No, prueba. Yo sí, ni me deja. Bueno, también entra o se establece lo que es la Junta Directiva de Instrucción Pública y el Distrito Federal. Ya saben, si se acaba el tiempo, vuelven a ingresar por el mismo link, chicos. Bueno, aquí ya podemos ver, en 1867 se organiza o se reorganiza lo que es la Biblioteca Nacional. Y bueno, aquí Vasconcelos lo llamó el siglo del saqueo. Tengo una
exposición que voy a compartir con ustedes, lo más seguro, aquí, oye, ¿a qué hora salimos? A la 1. Bueno, ahorita si nos da tiempo, se las expongo, que es de Vasconcelos. Vamos a darnos cuenta en sus propuestas y todo lo que él hizo para la educación. La verdad, este es otro personaje también muy importante dentro de la educación. Y él fue bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Vasconcelos fue bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Aquí les anoté que viene en la página 217. ¿Por qué se llamó el siglo del saqueo? Miren, a ver. El siglo del saqueo fue porque se robaron los libros, chicos. Se los robaron. De hecho, aquí maneja dentro del libro de Villalpando Nava José Manuel que todo el populacho arrasó con los libros. Entonces, por eso nada más se pudieron rescatar estos. Entonces, los demás, pues ya menciona cómo fueron donados, comprados, y estos son los lugares de San Diego, San Fernando. Y se inauguró el 2 de abril de 1844. Estos fueron los libros que en total se rescataron o que fueron recibidos por donación. Fueron 115.971 libros. Y en 1929, esta biblioteca depende de la Universidad Autónoma de México y está actualmente en el antiguo San Agustín. Bien. Entonces, chicos, salimos y volvemos a regresar, por favor.